Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe, sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe. Estamos con el Antiguo Testamento, reflexionando el libro de los Números. Estamos en el capítulo 15, pero como la vende Biblia, entonces que cada uno tenga su Biblia y podamos seguir leyendo. Nosotros decimos que este capítulo 15 que entra aquí es un agregado posterior, es decir, tiene también una misión específica, ¿verdad? Porque cuando se está agregando una glosa, se está agregando todo un capítulo, quiere decir que tiene una función teológica muy importante, porque el capítulo 13 y 14 nos hablaban de los espías con todo lo que significaba la rebelión, el castigo de parte de Dios, pero después se corta totalmente ese argumento y se pasa a elementos más bien, ¿verdad?, de disposiciones relativas a los sacrificios, disposiciones relativas a la parte litúrgica, todo ese capítulo. Y luego ya no existe una conexión del 13-14 con el 16, que viene también a hablarnos de unas rebeliones de Coré, Datán y Abirón, ¿verdad?, en el capítulo 16. Pero, como decíamos, tiene que existir, ¿verdad?, alguna conexión, por eso es que lo introducen posteriormente. Entonces aquí la inclusión responde más bien, y atención a esto, al problema que se suscita por la rebelión de los israelitas, el castigo en el desierto y la derrota ante los amalecitas y cananeos. Como ya veíamos nosotros en las notas anteriores, ¿verdad?, preliminares al libro de los Números, es muy del gusto del autor intercalar narraciones y leyes que se complementan. Narraciones y leyes que se van complementando. Al final de esta historia, el futuro del pueblo está en duda. ¿Por qué ha sido un pueblo desobediente y la generación adulta morirá en el desierto? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la situación? El por qué nosotros nos encontramos en esta situación. Y justamente, como habíamos dicho ya en el Éxodo, ¿se acuerdan? Éxodo 32, que después se abre todo un libro, ¿verdad?, que es el libro del Levítico. Allí en el 32 decíamos que estaban adorando a un Dios falso, ¿verdad?, al becerro de oro. Y entonces le dice, bueno, yo ahora te voy a dar las indicaciones cómo tenés que adorar verdaderamente a Dios. Y aquí entonces más o menos es lo mismo, solamente que en miniatura. En cuanto que el capítulo 13 y 14 te están hablando y te están diciendo de esta rebelión. Bueno, ante esta situación de una rebelión, y bueno, ¿qué tenemos que hacer?
cómo tenemos que reaccionar. Y entonces es como que te va poniendo algunas leyes, te va poniendo algunas disposiciones y te va enseñando cómo el pueblo tiene que relacionarse con Dios, cómo el pueblo tiene que relacionarse consigo mismo como comunidad. Es decir, esa eclesia, esa comunidad, ese cajal, cómo tiene que relacionarse entre sí misma con respecto a Dios y donde cada uno entonces tiene una responsabilidad para que esa comunidad pueda funcionar en ese relacionamiento para con los demás. Por lo tanto, esta es una de las cosas interesantes, cómo el autor sagrado va intercalando narraciones y leyes, narraciones y leyes. Ante situaciones que van sucediendo, entonces las leyes que van apareciendo van a responder a esas narraciones que nosotros hemos leído anteriormente. Entonces, esta es la idea principal. Y ahora entonces vamos a entenderlo mejor cuando comencemos a estudiar y a ver qué es lo que nos propone como ley, cómo tenemos que vivir. Siempre va a procurar responder al capítulo 13 y 14, que era una desobediencia, es decir, el no querer hacer lo que el Señor mismo le había ordenado al pueblo. Entonces, el no querer entrar a la tierra prometida, el tener miedo, o mejor dicho, también el no confiar plenamente en el Señor, no confiar en la verdad, en sus promesas, no confiar en la fidelidad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, ahora te pone esta posibilidad, estas leyes, cómo el pueblo tiene que caminar y cómo tiene que ir reflexionando. De cierta forma, decíamos que también estos pensamientos o estas narraciones ya tenemos en otros libros anteriores. Y si aparecen aquí, ¿por qué entonces vuelven a aparecer? Y vuelven a aparecer, pero ya en una forma un poco modificada, agregada, en una forma para decir, bueno, ¿qué es lo que nos faltó? ¿Qué es lo que no dijimos del todo en aquella otra narración? Va, lo faltaba que va el añan de pueblo no entenderá. Entonces vamos a hacerle un pequeño agregado, vamos a hacerle una glosa con algunos elementos nuevos que se introducen en estas leyes o en estas prescripciones, ¿verdad? En las disposiciones relativas, sobre todo a los sacrificios. ¿Qué futuro hay entonces, ¿verdad?, en este camino para Israel? Estas leyes dan una respuesta favorable y presentan básicamente los siguientes puntos relacionados con la historia de la rebelión contra Dios. Porque aquí hubo un problema, ¿verdad?, en el 13 y 14, que después de que se haya presentado de una forma negativa y decir, no queremos saber nada, no queremos entrar, se rebelan contra Dios, entonces hay que dar una alternativa. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Será que nosotros podemos invertir esa situación? Ya quisieron hacerlo ahí al final del capítulo 14, como terminaba, del 39 hasta el 45. Quisieron invertir. Barete venían de Yaecuri, ¿verdad? O sea, es decir, ellos quisieron invertir esta situación negativa o añagan y rayo y entonces dicen, no, vamos entonces, ya que va a suceder cosas desastrosas, entonces vamos rápidamente y vamos allá a luchar y vamos a procurar y vamos a entrar ya. Sin embargo, Dios en ningún momento todavía les había ordenado, Dios todavía no les había dicho nada. Dios quería hacer las cosas paso por paso para conquistar esa tierra. Qué lindo que es esto si lo miramos desde un aspecto también de nuestra propia vida y lo vamos aplicando a nuestra propia vida. Dios que nos da todo, ¿verdad? De cierta manera nosotros algunas veces nos rebelamos contra Dios a pesar de que todo es lindo lo que nos ofrece, pero que nos pide esfuerzo y lucha para poder conquistarlo. Ahora, como nosotros no lo estamos conquistando porque nosotros decimos, no, prefiero no entrar en esa tierra prometida, ahora te viene el castigo, pero el castigo que vos caíste por tus propios labios, decíamos, yo no quiero entrar, yo no quiero hacer, yo no quiero estudiar. Y vos cuando no estudias, después te das cuenta que eso mismo recae sobre vos. Dente con la y después no vas a poder hacer nada. Y vos comenzás a darte cuenta que perdiste el tiempo. Y entonces vos decís, bueno, entonces ahora, y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Tarde piaste, ¿entendiste? Tarde piaste. Ese, entre comillas, ese castigo ya se cayó sobre vos. Pero no porque Dios te castigó, es porque vos te marginaste, vos no aceptaste ese don y esa posibilidad tan linda que Dios te regaló todo, te dio la inteligencia, la capacidad, el tiempo, lo necesario para que vos te puedas formar. Y entonces ellos ahora, después de terminar esto, comienzan, es interesante, ¿verdad? La comunidad cómo reflexiona y el autor sagrado cómo después nos puede dejar así por escrito algo tan lindo, ¿verdad? Se comienza a pensar
y se comienza a buscar posibilidades y se le está enseñando al pueblo qué tenemos que hacer para salir adelante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Para celebrar los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II, se estrenará online un nuevo e intrigante documental sobre este papa. Lo dirige el periodista español José María Zabala. Participan figuras claves de la vida del santo, lo que convierte a Wojtyła la investigación en un documental cautivador y revelador. Y es una película que aporta documentos, fotografías, filmaciones que nadie ha visto hasta ahora sobre Juan Pablo II. Va a sorprender el documento incluso del plan para envenenarle y acabar con su pontificado. José María Zabala no se centra en episodios ya conocidos de la vida de Karol Wojtyła y trabaja para revelar detalles sorprendentes como su influencia después de su muerte. La película brinda testimonios inéditos de curaciones y conversiones de personas por la intercesión de Karol Wojtyła hoy día, porque Karol Wojtyła es un gran intercesor para los tiempos de hoy. El documental sobre este santo no estaría completo sin mostrar su contundente defensa de la vida. Porque la película tiene también un mensaje contra el aborto y a favor de la vida. Así fue Juan Pablo II, el Papa de la familia, el Papa de la esperanza. Para preparar el centenario, el documental está en la web de European Dreams Factory. Sus productores esperan lanzar una versión en inglés y estrenarla en cines en cuanto la pandemia lo permita. En NPI, acompañando a las madres paraguayas y a todo el país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el viernes 15 hasta el domingo 24 de mayo, Novenario de María Auxiliadora. Mes de nuestra Madre, por eso también pedimos su intercesión. En vivo, desde el santuario, Novenario de María Auxiliadora. NPI nos conecta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas.
Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Que no llegue tu presencia, que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Que nos llegue tu presencia y que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe. Estamos reflexionando este capítulo 15, que es muy interesante. Como decíamos, son propuestas para salir de esa situación en la que nosotros mismos entramos al no obedecer a Dios, al no realizar ese plan de salvación, ese plan histórico que Dios tenía para el pueblo, que Dios tenía para nosotros. Y ahora entonces buscamos, es una reflexión, una segunda alternativa, una segunda posibilidad, que son las leyes, como diciendo, no, bueno, tenemos que poner leyes un poquitito más
estrictas para que nosotros podamos mejorar la situación y para que se pueda cumplir lo que estamos pidiendo. Vamos a poner un ejemplo más concreto, ¿verdad?, de nuestra vida actual, de esta pandemia, ¿verdad?, del COVID, ¿verdad?, 19. Viene primero unas reglas, ahí el ministro, ¿verdad?, del Interior dice, pea, ni que tú ya circula, pea. Ni que bella pote. Hoy llega algo muy conecta, hoy ya pues llega. Y entonces, ante ciertas liberaciones, ¿verdad?, entonces no se guarda la cuarentena. Entonces se vuelve a repensar. Y entonces todo lo anterior se vuelve a dejar de lado. Un decreto nuevo. ¿Cuál es el decreto ahora para este día, para esta semana? No. Todo se va a tener que cerrar. Todo de nuevo se va a tener que mirar y vamos a ver cómo afrontar. Porque ya tenemos que luchar, tenemos que cerrar, etcétera, etcétera. Bueno, ese es simplemente un ejemplo para que nos ubiquemos en esta situación de cómo también la Biblia se escribe. Es decir, lo nuestro, lo que ahora se está haciendo, no es algo nuevo, algo que estamos inventando. Esto ya han sucedido, suceden y sucederán en el futuro, ¿verdad? Porque esta es una reflexión, ¿verdad?, de una comunidad, es una comunidad. Y aquí también nosotros vemos que es una comunidad que reacciona ante ciertas cosas. Porque cuando uno se da cuenta, porque han liberado todo esto, solamente por unos intereses mezquinos de algunos empresarios o lo que sea, entonces se libera todo, sí, que siga nomás y que nos contagiemos todo y que nos muramos todos, porque yo no puedo perder plata o lo que sea. Entonces se vuelve a rever. Viste que es la comunidad también que reacciona, es la comunidad que pide que se hagan las cosas. Ahora, por ejemplo, no sé, eso que estaban vendiendo y no sé, con empresas fantasmas ya de nuevo estos, ¿cómo que se llama? Tapabocas, ¿verdad? El problema es que cuando hay también amiguitos por ahí, amiguitos a quien yo prefiero dejarle nomás el cargo, a pesar de que exista toda una corrupción tan evidente ante los ojos, y ande ya continúa, da la famosa parilla ya que en los cursos anteriores. O si no, ese famoso caso de Ronaldinho, ¿verdad? Hasta ahora no aparece esa mujer, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? No, porque es hermana de fulano. Fulano que es guasú, o porque esto que aquello, ñemo cañiponacho. Y seguramente que eso van a alargar hasta que después famoso por la justicia dice que cayó, ¿verdad? Cayó el plazo y entonces ya puede salir de nuevo, puede salir de su guarida. Pues somos nosotros entonces los corruptos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la presión social? Entonces, ¿cómo la comunidad se manifiesta, verdad? ¿Qué es lo que la comunidad dice? ¿Será que solamente los medios de comunicación más o menos van lanzando? Algunos, ¿verdad? Porque también los medios que le pertenecen a eso que están en la cuestión, ¿verdad? No lo van a ni nombrar ni decir. O si dicen eso lo van a pasar medio chanfleado, por la tangente, decimos, ¿verdad? Bueno, son situaciones tan reales como le estoy diciendo. No es que han pasado. Lo de la Biblia no es algo que ha sucedido. Es algo que sucede. Sucede ahora y sucederá en el futuro. La Biblia es un libro que se hace interpretación, exégesis y sobre todo se hace una hermenéutica para una aplicación a nuestra vida, hoy, ahora, a nuestra realidad. Es aquí donde el Señor nos está llamando, es aquí donde nosotros vamos a responder ante Dios. Atención, nosotros estamos respondiendo ante Dios. Dios es el que nos llama y Dios es el que está viendo lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, entonces, ellos dicen, ¿qué futuro hay? Dicen así, ¿verdad? ¿Qué futuro hay? Estas leyes dan una respuesta favorable, respuesta favorable, y presentan básicamente algunos puntos que están relacionados con lo que habíamos hablado de la rebeldía. Capítulo 13 y capítulo 14. Primero, la desobediencia del pueblo y el castigo que fue impuesto no anulan las promesas de Dios. Primer elemento. No hay anulación entonces de la promesa de Dios. Porque justamente ese fue el problema hace rato cuando nosotros leíamos, porque ellos están desconfiando de qué cosa, de la verdad sobre la promesa y sobre la fidelidad de parte de Dios. Y entonces aquí te vuelve a poner unas leyes que van a volver a insistir sobre este aspecto de que aquí no se anulan las promesas de Dios, a pesar de que existen estos castigos, digamos. Estas leyes lo que están haciendo es presuponen el cumplimiento de la entrada de Israel a la tierra prometida. Presuponen entonces el cumplimiento de la entrada de Israel a la tierra prometida. Y esto es importante que tengamos en cuenta. Fíjense, nosotros leemos en el capítulo 15, versículo 2, dice lo siguiente:
cuando el Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a los israelitas, habla en estos términos. ¿Qué le va a decir? Cuando entren en la tierra que yo les daré para que vivan en ella. Atención, esto entonces va a presuponer, estas leyes va a presuponer, cuando ustedes entren a la tierra, primer elemento. Es decir, que nosotros ya estamos hablando de un pueblo que está llegando y que está entrando o está por entrar a la tierra prometida. Con respecto a las primicias del pan, la misma cosa. En el versículo 18 nos va a decir lo mismo. Comienza diciendo, el Señor dijo a Moisés, hablan estos términos a los israelitas, de nuevo. Se dan cuenta que incluso estas narraciones que forman el capítulo 15, incluso cada narración es de nuevo una narración independiente que después el autor sagrado lo va colocando y lo va ordenando de acuerdo a su teología. Dice, cuando entren en la tierra a donde yo los haré entrar, y coman el pan de esa tierra, reservarán una ofrenda para el Señor, etcétera, etcétera. Entonces ahora ya te está hablando hacia el futuro, ya te está hablando cuando entren. ¿Y cómo es ahora? Si nosotros acabamos el 13 y el 14, acabamos de decir que ninguno de ellos entraría, solamente aquellos que tienen menos de 20 años. Entonces, estas nuevas indicaciones ya nos hacen entender que estas indicaciones están yendo para estos más jóvenes. Es como que le está diciendo, bueno, ustedes cuando entren, es una promesa, ustedes que no se han rebelado contra mí, a ustedes yo les estoy hablando. Es interesante. Primer elemento entonces, solo que será la nueva generación la que entre en ella conducida por Dios. Es esta nueva generación. Primer elemento entonces, muy relacionado con el capítulo 13 y 14. Entonces aquí ya estamos viendo la unión, ¿viste? Una teología. Es como decir que esta historia, y pues hay acá, no es que de repente nos saltó, porque uno puede decir, la cuenta, pero estábamos hablando de la historia, ¿y qué pasó después de los espías? Ahora, pum, te habla sobre la cuestión de las ofrendas, te habla de la cuestión de los holocaustos, entonces es como que uno queda un poco desubicado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Dame la oportunidad de remar, navegar en alta mar. No sé bien, tal vez llegue a ser gran capitán. Siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este capítulo 15 y sobre todo aquí encontramos algunos de los hilos conductores, cómo se une al capítulo 13 y 14 de la famosa exploración, ¿verdad?, de la tierra prometida, donde mana leche y miel. Y ahora lo comparamos con este 15 que parecía que no tenía nada que ver con el capítulo anterior y con el capítulo posterior. Sin embargo, hay un hilo conductor. El primero ya decíamos que esta desobediencia del pueblo, de cierta manera, que hace que mueran por el camino. Sin embargo, después dice, cuando ustedes entren. Entonces, toda esa primera generación que muere, ahora esto se está uniendo como una advertencia, como algo nuevo que se le está dejando ¿a quién? A los que tienen menos de 20 años. Eso es entonces lo que va hilando y lo que va uniendo. Como diciéndoles, bueno, yo les dejo ahora a ustedes esta recomendación. Es como que el Señor le está dando una recomendación nueva. Esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando entren. Cuando entren en la tierra que yo les daré para que vivan en ella. Y presenten un animal del ganado mayor. Qué interesante, qué interesante. Ahora con algunos cambios, evidentemente. Bueno, eso en el sentido teológico, en la ubicación. Ahora, si nosotros nos preguntamos en el sentido más bien antropológico, ¿qué será que aquí estaba pasando? Porque esto nosotros lo estamos hablando ya cuando es un pueblo sedentario, ciertamente. Esto se está escribiendo mucho después, decíamos, en una reflexión del año 500 antes de Cristo, o incluso menos, digamos en el año 400, 450, ¿verdad? Porque esto se agrega posteriormente a la narración. Quiere decir que ellos, en cuanto tienen el templo, en cuanto ellos tienen estos ritos, ellos le van agregando algunos elementos importantes que en las legislaciones anteriores no existían. Entonces es como ayornar, decimos nosotros, poner al día, ponernos al día. Ahora con esta generación, aquellas leyes fueron leyes anteriores que se escribieron. Ahora nosotros con esta gente nueva, con este pueblo nuevo, con esta situación nueva, con este ambiente nuevo, nosotros estamos dando también nuevas leyes o vamos agregando elementos a estas leyes que medio quedaron caducas, ¿verdad? Y necesitamos ayornar, poner al día. Hay un segundo elemento que también nos da como argumento, ¿verdad?, para dar a entender que el capítulo 15 es una continuación del capítulo 13 y 14. Estas leyes son una advertencia para el pueblo. Es una advertencia para el pueblo. No sigan, dice, los caprichos de sus corazones y de sus ojos. La historia entonces de la rebelión contra Dios debe ser ejemplar para las nuevas generaciones. Todo está hablando como para esa nueva generación que leyó el capítulo 13 y el capítulo 14, que conoce el capítulo 13 y el capítulo 14. Entonces, ahora le dice en el 15:39, leemos en el 15:39, ustedes, dice, llevarán esos flecos y al verlos se acordarán de todos los mandamientos del Señor. Así los pondrán en práctica y no seguirán los caprichos de su corazón y de sus ojos que los arrastran al desenfreno. Los arrastran al desenfreno. ¿Por qué tienen que usar los flecos? ¿Por qué tienen que utilizar las filacterias, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque justamente estos son signos, símbolos. Qué interesante el signo y el símbolo que nosotros llevamos. Justamente porque te recuerda y le recuerda a la gente cuál es esa relación y cuál es ese compromiso que nosotros llevamos. Y cualquiera de los signos que llevamos. Qué interesante. En este caso entonces de los flecos le está diciendo porque esto les va a recordar. Es como decir, un esposo, una esposa, ¿qué lleva? Lleva un anillo. Algunos enseguida me aumentan, bella, después de cierto tiempo, y te ama la y cuando Dora hace veima. Cuando vos soltero se lleva. No. Es un signo que demuestra verdaderamente. A pesar de que muchos ahora ni oyeron la signo donde respetaba y movía, ¿verdad? Pero entonces eso depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? O nosotros mismos tenemos que llevar un signo que nos hace reconocer y nos hace como una presencia, ¿verdad?, ante los demás. Es esa presencia que cada uno de nosotros tiene, presenta ante los demás.
Y eso es lo esencial y eso es lo fundamental. Y así entonces nosotros estamos encontrando cuando vamos a hablar, ¿verdad? También ya vamos a llegar en el versículo 37 sobre los flecos de los mantos. Es como un signo, como un símbolo que nos hace recordar. Y entonces, ¿para qué dice? Para que no sigan los caprichos de sus corazones y de sus ojos. Entonces, esa historia de la rebelión contra Dios debe ser ejemplar para las nuevas generaciones. Entonces, cada vez que ustedes miren, cada vez que ustedes recuerden esto, ustedes tienen que procurar recordar aquella situación y ponerla en práctica. Tienen que ponerla en práctica. No se olviden de eso. Hay un tercer elemento que nos une también a nosotros y que nos hace entender este camino, ¿verdad? ¿Cuál es este tercer elemento? El castigo del hombre que viola el descanso sabático tiene también su carácter ejemplar. ¿Se dan cuenta? Que aquí entonces cuando estamos hablando del sábado es porque en ese momento ubiquémonos que ya somos sedentarios, ubiquémonos en el año 500, en el año 400, ¿verdad? Antes de Cristo. Entonces es una situación en que posiblemente con la ausencia del templo, recuerden que en el 586 fue destruido el templo. Ellos vuelven y no es que enseguida todo el mundo se pone ahí, ay, vamos a construir el templo, vamos a construir las murallas, no. Incluso hay profetas después que se quejan, ¿verdad? Ageo, etcétera, etcétera, se quejan muchísimo porque nos están poniendo las pilas para poder ellos construir el templo. Y ante esta situación ellos se quejan y dicen, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo? Cada uno construye su casa, cada uno icoponá, pero nos olvidamos de Dios. Y entonces por eso dice aquí también que con respecto al descanso sabático, ¿verdad? El castigo del hombre que viola el descanso sabático tiene este carácter ejemplar. Vamos a mirar un poco el 15, 32, 36, que nos dice un caso de violación, ¿verdad?, del sábado. A ver, ¿qué pasa? Quiere decir que algunos seguían todavía sin leer lo que ya se había escrito, ¿verdad?, en el capítulo 31 del Éxodo, que hace rato nosotros ya leímos y que era bastante fuerte. Incluso la expulsión del pueblo, la muerte incluso, ¿verdad? Dice, mientras los israelitas estaban en el desierto, se encontraron con un hombre que estaba juntando leña en sábado. Los que lo encontraron juntando leña lo llevaron ante Moisés, Aarón y toda la comunidad. Entonces fue puesto bajo custodia, porque no estaba determinado lo que se debía hacer con él. Pero el Señor dijo a Moisés, ese hombre debe ser castigado con la muerte. El Señor le dijo a Moisés, que toda la comunidad lo mate a pedradas fuera del campamento. Toda la comunidad lo sacó fuera del campamento y lo mataron a pedradas como el Señor lo había ordenado a Moisés. Imagínense, entonces, esto es como un recalcar, ¿verdad? Recalcar algo que posiblemente ellos no estaban viviendo bien, la cuestión del sábado. Y les hace entender que el castigo de alguien que viola el sábado, es decir, que no se encuentra con el Señor, que no hace ese camino, ese esfuerzo de encontrarse con la comunidad para hablar con el Señor y conocer su voluntad, dice, merece la muerte, dice, merece la muerte. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. En NPI, acompañando a las madres paraguayas y a todo el país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el viernes 15 hasta el domingo 24 de mayo, novenario de María Auxiliadora. Mes de nuestra Madre, por eso también pedimos su intercesión. En vivo, desde el santuario, novenario de María Auxiliadora. NPI nos conecta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón.
preciosa sangre derramada en la cruz. Vencí el cordero que entregó su corazón, alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. Vencí el cordero que entregó su corazón, alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando el capítulo 15 del libro de los Números. Tenemos algunos de los ítems tan interesantes. Acabamos de leer de este hombre que viola el descanso sabático, que tiene un castigo ejemplar. Y siempre está apuntando a la obediencia. Y como decíamos que la Biblia es un libro pedagógico, con sus exageraciones, porque evidentemente esta es una exageración que nosotros ya habíamos leído también en el capítulo 31, ¿verdad? 31 del Éxodo, del versículo 1, sobre todo, y del versículo 12 en adelante, sobre la violación del sábado, Ahí también ya nos decía, expulsarlo de la comunidad, matarlo. Aquí de nuevo vuelve a insistir en ese aspecto. ¿Por qué vuelve a insistir aquí? Porque justamente se está refiriendo que cuando nosotros no obedecemos a Dios, desde el primer punto, ¿verdad? La desobediencia del pueblo y la rebelión del pueblo contra Dios, contra su líder, contra todos sus mandamientos, contra todo lo que la comunidad va reflexionando. Es decir, siempre hay algún güey corneta que sale de esas normas, que no quiere, ¿verdad?, obedecer y no quiere hacer lo que la comunidad está proponiendo como una reflexión necesaria para hacer un camino de encuentro hacia la dignidad de la comunidad y hacia la dignidad del hombre, ¿verdad?, donde cada uno tiene que realizarse. Eso es lo que nosotros explicamos, ¿verdad?, con esta cuestión de la pandemia. La pandemia, ante esta situación, ¿cómo vamos a afrontar? Y con el aislamiento, dice, aislamiento comunitario. Hoy algún güey corneta que anda dando vuelta por ahí y repartiendo el virus, ¿verdad? Y entonces, a ver un poco, ¿qué haría la comunidad? A ver, hoy, ¿qué haría la comunidad? Y algunos dicen, ¿verdad? Ya arranque potita pona. Algunos, oye, yuca, ¿se acuerdan? En la China hasta pedían permiso, dice, al parlamento de exterminar a esos que estaban contaminados, imagínense. O sea, había un poco de todo, muchos pensamientos. Bueno, ante esta situación es lo mismo. Con respecto al Shabbat, eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, esa persona que no está obedeciendo, esa persona que no quiere escuchar, esa persona que no quiere vivir de acuerdo a las propuestas, ¿verdad?, que Dios hace a través de la comunidad, es la comunidad la que reflexiona, ¿verdad?, y entonces encargada de llevar adelante causas segundas como Dios se manifiesta, decimos nosotros.
Hay un cuarto elemento que une el capítulo 13 y 14 con el capítulo 15. Los flecos de sus vestimentas les recordarán los preceptos de Dios. Los flecos van a recordar entonces los preceptos de Dios. Esto lo encontramos desde el 37 hasta el final, ¿verdad? El Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas, instruyéndolos para que tanto ellos como sus descendientes se pongan unos flecos en las puntas de sus mantos, y para que aten a los flecos de cada punta un cordón de púrpura violeta. Ustedes llevarán esos flecos y al verlos se acordarán de todos los mandamientos del Señor. Así los pondrán en práctica y no seguirán los caprichos de su corazón y de sus ojos que los arrastran al desenfreno. Así se acordarán de cumplir mis mandamientos y serán santos para su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los hice salir de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Insiste incluso como va terminando, ¿verdad? Yo soy el Señor su Dios. Es decir, esa obediencia. Y estos flecos, los signos, decíamos, son los elementos fundamentales y esenciales que nos harán recordar cómo nosotros tenemos que confrontarnos, ¿verdad?, para con Dios. Aquí dice que la razón para obedecer es la experiencia de la liberación del Egipto. Por eso es que te vuelve a recordar, te vuelve a decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? ¿Por qué yo tengo que llevar ese fleco? ¿Por qué tengo que usar ese signo? Porque ese me hace recordar algo mucho más grande. Me hace recordar algo grandioso que Dios obró en la historia del pueblo. Me hace recordar todas las hazañas que Dios ha actuado para liberar a su pueblo, sacándolo de Egipto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, esta experiencia de liberación del Éxodo, porque esta ha sido la experiencia mayor, la fuerte, la que ellos han vivido, porque ha sido también Él quien los ha liberado de la esclavitud. Por eso dice, yo soy, en el 41, yo soy el Señor, su Dios, que los hice salir de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Bueno, esto es fundamental y esencial y nosotros así entonces, queridos amigos, podemos entender y podemos ver qué es lo que nos presenta el autor sagrado después de una reflexión de la comunidad en cuanto a la unión, ¿verdad?, del capítulo 13 y el capítulo 14 que pasa al capítulo 15, es decir, donde nosotros tenemos que recordar, donde esta nueva generación que está surgiendo 20 años para abajo, porque los otros dicen que quedarán sus cadáveres por el desierto, y ya comenzó con el primer grupo cuando enfrentaron ahí, ¿verdad?, a los amalecitas y a los cananeos, que ya un grupo es derrotado. Y así seguiremos encontrando, ¿verdad?, en los otros. Ahora en el capítulo 15 les está dando una nueva prescripción. Atiendan ustedes jóvenes cómo tienen que hacer para no olvidarse de Dios. Y terminamos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que les acompañe siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima con más Ñande Yarañe. Thank you.